Heráclito y el eco estoico del cambio constante en el universo. Heráclito de Éfeso, filósofo presocrático del siglo V a.C., es conocido por su enigmático pensamiento que desafía la percepción convencional de la realidad. Vivió en un periodo de cambios políticos y sociales, lo que influyó profundamente en su filosofía. Este contexto le llevó a cuestionar la constancia y buscar el fundamento del cambio. Uno de los conceptos más célebres de Heráclito es el de panta rhei, o todo fluye, que sugiere que todo en el universo está en constante cambio. Esta idea no solo desafía la noción de permanencia, sino que también enfatiza la importancia de adaptarse a los cambios constantes que experimentamos. Heráclito veía el cambio como la esencia misma del universo. Para él, este no era aleatorio, sino que seguía un orden o logos, que lo hacía comprensible y predecible. Este enfoque dinámico del cosmos refleja una visión del mundo como un ente vivo y siempre en transformación. El logos de Heráclito es un principio organizador que explica la coherencia detrás de los cambios del universo. No solo se refiere a la palabra o la razón, sino que representa un conocimiento universal al que todos tienen acceso, pero que pocos comprenden. Este concepto es crucial para entender la interconexión de todo lo existente. Comparando a Heráclito con otros filósofos presocráticos, se destaca su enfoque en el devenir y la contradicción inherente a la existencia. Mientras que figuras como Parménides enfatizaban la inmutabilidad, Heráclito proponía que el cambio constante es lo que realmente define nuestra realidad. Esto marcó un giro significativo en el pensamiento filosófico de la época. Heráclito, conocido como el filósofo oscuro, ejerció una notable influencia en el estoicismo, especialmente en su concepción del cambio y la impermanencia. Los estoicos adoptaron su idea de que la vida es un flujo constante, integrándola en su doctrina para fortalecer la enseñanza de la aceptación y la adaptabilidad. El estoicismo, fundado en las enseñanzas de Zenón de Citio, se centra en la virtud como la máxima forma de felicidad. Esta escuela filosófica subraya la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, principios que encontraron eco en las ideas previas de Heráclito sobre el orden natural y el logos. El logos, un concepto crucial tanto para Heráclito como para los estoicos, sirve como el principio ordenador del universo. Mientras Heráclito lo presentaba como una ley universal que todo lo penetra, los estoicos lo expandieron para enfatizar su rol en la razón humana y la moralidad. Vivir en armonía con la naturaleza es un pilar estoico que se alinea con la visión de Heráclito del eterno devenir. Para los estoicos, este principio implicaba aceptar los eventos de la vida como manifestaciones de la razón universal, promoviendo una existencia más resiliente y menos perturbada por las emociones externas. Finalmente, la aceptación del destino, una enseñanza compartida entre Heráclito y los estoicos, destaca la importancia de reconocer y abrazar el cambio incesante. Ambas filosofías ven en la aceptación no una resignación, sino una forma de alinearse con el cosmos, facilitando así una vida más plena y significativa. La ética de la serenidad en el estoicismo aboga por la aceptación tranquila de los eventos, contrastando con Heráclito, quien veía el cambio como una manifestación de conflictos y tensiones subyacentes. La serenidad estoica busca la paz interna a través del dominio de las pasiones, algo que Heráclito no enfatizaba explícitamente. El estoicismo transforma las ideas de Heráclito sobre el cambio, interpretándolo como un proceso natural y racional que debe ser aceptado con indiferencia apática. Esta adaptación promueve una vida en armonía con el universo, enfatizando la resignación activa frente a la constante fluidez heracliteana. Heráclito y los estoicos comparten la visión de un mundo en evolución constante. Sin embargo, mientras Heráclito se centra en el cambio perpetuo como una lucha, el estoicismo lo acepta como parte de un orden divino racional, destacando la adaptabilidad y la aceptación como virtudes clave. Ambas filosofías abordan la adaptación al cambio, pero desde ángulos diferentes. Heráclito percibe el cambio como inevitable y esencial, instando a comprender su lógica. Por otro lado, los estoicos lo ven como algo que se debe enfrentar con ecuanimidad, fomentando la resiliencia emocional y la fortaleza. Tanto la filosofía de Heráclito como el estoicismo siguen siendo relevantes hoy en día, ofreciendo perspectivas sobre cómo manejar la incertidumbre y el cambio en nuestra vida diaria.
Sus enseñanzas sobre la aceptación y la comprensión del flujo constante de la existencia continúan influyendo en el pensamiento contemporáneo y en la búsqueda de bienestar personal. Heráclito ha sido criticado por su enfoque oscuro y enigmático, lo que hace que sus doctrinas sean difíciles de interpretar y aplicar prácticamente. Su insistencia en el cambio constante y el conflicto como esenciales para la existencia puede parecer pesimista o fatalista, lo que limita su utilidad en contextos que requieren estabilidad y previsibilidad. El estoicismo, aunque valorado por su enfoque en la resiliencia y el autocontrol, también enfrenta críticas por su rigidez emocional. La doctrina estoica puede ser vista como insensible, dado que promueve la indiferencia frente a las circunstancias externas, lo que podría llevar al desapego y a una falta de empatía hacia los sufrimientos ajenos. La percepción del tiempo en las enseñanzas de Heráclito se centra en su naturaleza fluida y eternamente presente. Este enfoque puede ser visto como liberador, ya que enfatiza la importancia del momento actual sobre el pasado y el futuro. Sin embargo, esta visión puede también ser interpretada como una falta de planificación para el futuro. En la filosofía de Heráclito, el individuo juega un rol crucial al interpretar y reaccionar ante el eterno flujo del universo. Esta visión pone énfasis en la responsabilidad personal en la búsqueda de armonía con el cambio. En contraste, el estoicismo promueve una adaptación más pasiva, enfocándose en aceptar externamente lo que el destino dispone. Aunque Heráclito introduce el concepto de logos, lo define como una ley universal que gobierna el cambio, mientras que los estoicos lo adoptan como una razón divina que dirige el universo hacia la providencia. Estas diferencias fundamentales en la percepción del logos subrayan un desacuerdo intrínseco sobre el papel de la racionalidad en la vida humana. La influencia de Heráclito en la filosofía moderna es palpable, especialmente en su concepción del cambio como una constante universal. Su legado pervive en teorías que abordan la impermanencia y la transformación continua de la realidad, elementos que han sido fundamentales en el desarrollo del pensamiento existencialista y fenomenológico. El destino y la predestinación son temas que Heráclito abordó con profundidad, sugiriendo que todo sucede según un orden cósmico, el logos. Esto influyó directamente en la filosofía estoica, que adoptó la idea de que vivir en armonía con este orden es esencial para alcanzar la paz interior. En el estoicismo, la aceptación del sufrimiento se ve como parte integral de la experiencia humana, una resonancia clara de las enseñanzas de Heráclito sobre el conflicto y la armonía necesaria del universo. Esta perspectiva ayuda a cultivar la resiliencia y una actitud de aceptación frente a las adversidades de la vida. Heráclito también impactó en la esfera de la teología y la espiritualidad, particularmente con su enfoque en el fuego como elemento primordial y símbolo de transformación. Esta visión ha sido interpretada de manera mística en varias tradiciones espirituales, resaltando su enfoque metafórico y profundamente simbólico. El misticismo en las enseñanzas de Heráclito se manifiesta en su enigmática forma de expresar las verdades universales, lo que ha capturado la imaginación de filósofos y teólogos a lo largo de los siglos. Su pensamiento ofrece una vía para explorar la conexión entre lo humano y lo divino, enfatizando una comprensión más profunda de la vida y el universo. Heráclito veía el alma como una chispa de la divinidad eterna, intrínsecamente conectada con el cosmos y su constante fluir. A diferencia de los estoicos, quienes consideraban el alma como racional y mortal, Heráclito enfatizaba en su naturaleza inmortal y eternamente cambiante, reflejando su doctrina del cambio perpetuo. En el pensamiento de Heráclito, la justicia y la moral emergen del orden natural y son manifestaciones del logos que rige el universo. Los estoicos, por su parte, construyen su ética en torno a la virtud y la razón, donde la justicia es una de las principales virtudes cardinales que guían la conducta humana. Heráclito consideraba que las emociones eran aspectos cruciales de la experiencia humana que reflejaban los cambios constantes del universo. En contraste, los estoicos promovían la apateia, un estado de ser en el que las pasiones y perturbaciones son controladas y subordinadas a la razón, buscando la tranquilidad. La influencia de Heráclito en la filosofía oriental se nota en el paralelismo con el taoísmo, especialmente en la idea del cambio constante y el fluir de la vida. Aunque los estoicos no interactuaron directamente con estas filosofías, compartían la noción de vivir en armonía con el orden natural del cosmos.
Heráclito no elaboró explícitamente sobre la naturaleza de Dios, pero su visión implicaba una divinidad impersonal y omnipresente, reflejada en el Logos. El estoicismo, sin embargo, personificaba más a la divinidad, viendo a Dios como la razón universal, Logos, que penetra y dirige todo en el universo. Heráclito afirmaba que la razón y la lógica eran centrales en la comprensión del universo, considerando que todo cambio se rige por un orden lógico inmanente, el Logos. Por otro lado, los estoicos veían la razón como una herramienta para vivir en armonía con ese mismo Logos, propulsando una vida virtuosa y ética. La aceptación del cambio es esencial tanto en la filosofía de Heráclito como en el estoicismo, pero Heráclito lo enfoca como un flujo constante que es inherente a la naturaleza del universo, mientras que los estoicos lo consideran como algo que debe ser enfrentado con indiferencia y serenidad, guiándose por la razón. Heráclito veía el conflicto y la armonía como aspectos interconectados que existen dentro de un flujo constante de opuestos. Para los estoicos, la armonía se alcanza al aceptar el destino y vivir conforme a la naturaleza, lo que reduce el conflicto interno y promueve la paz espiritual. La autarquía, o autosuficiencia, es otro punto de divergencia. Heráclito no la menciona explícitamente como virtud, mientras que es un pilar para los estoicos, quienes creen que la verdadera independencia se logra dominando las pasiones y deseos, lo que permite una existencia tranquila y autocontrolada. Finalizando, Heráclito ha influenciado profundamente la literatura, introduciendo conceptos de cambio y fluidez en las narrativas. Aunque el estoicismo también ha marcado la literatura, su impacto se centra más en la representación de la fortaleza y la ética personal frente a las adversidades externas. Heráclito ha trascendido más allá de los textos filosóficos para marcar presencia en la cultura popular, donde sus ideas sobre el cambio y el fluir constante de la vida resuenan en diversas obras literarias y cinematográficas. Aunque el estoicismo también ha influenciado estos ámbitos, es Heráclito quien suele citarse más frecuentemente por su enigmática naturaleza. El estoicismo, con su énfasis en la resistencia y la aceptación del destino, contrasta con la percepción más dinámica de Heráclito sobre la constante evolución. Ambas filosofías, sin embargo, han encontrado su lugar en la discusión moderna sobre la sostenibilidad y la ética ambiental, destacando la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. La comunidad y la sociedad ocupan un lugar central tanto en el pensamiento de Heráclito como en el estoicismo. Mientras Heráclito veía en el conflicto una fuente de cambio y desarrollo social, los estoicos promovían la idea de una sociedad basada en la virtud y la justicia, enfocada en el bienestar común. Heráclito contemplaba el tiempo como un ciclo continuo de destrucción y creación, donde nada es permanente excepto el cambio mismo. Esta noción de eternidad, como un fluir constante y no como una extensión infinita, ofrece una perspectiva única sobre nuestra existencia temporal y cómo concebimos nuestra vida y legado. La filosofía de Heráclito, junto con el estoicismo, ofrece valiosas lecciones para la vida contemporánea, especialmente en nuestra capacidad de adaptación y aceptación del cambio. Ambas corrientes enfatizan la importancia de entender el mundo y nuestro lugar en él, guiándonos hacia una existencia más consciente y armoniosa. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje de hoy por el mundo del estoicismo. Espero que este recorrido por sus principios y enseñanzas te haya proporcionado herramientas valiosas para enfrentar los desafíos de la vida con mayor serenidad y fortaleza. Recuerda que el estoicismo no solo es una filosofía para entender, sino, más importante aún, para vivir. Te invito a llevar estas enseñanzas a la práctica y a observar cómo transforman tu día a día. Si te ha gustado este vídeo y crees que puede ser de ayuda para otros, por favor, compártelo. Y si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros contenidos. Aquí seguiremos explorando juntos cómo la sabiduría de los antiguos puede iluminar nuestro camino en el presente. Gracias por tu tiempo y por acompañarme en esta reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo.